Ahí está. Ahora sí. Y voy a compartirles mi pantalla. Esta. Bien. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es el análisis de la situación financiera a corto plazo. Entonces, si nosotros hablamos de situación financiera, yo ya les he dicho anteriormente en clases que hablamos de la capacidad de pago. En este caso, hablamos de la situación financiera a corto plazo, por lo tanto, estamos hablando de la capacidad de pago a corto plazo. Cuando nosotros hablamos de capacidad financiera, vamos a centrar nuestra atención especialmente en el estado de situación patrimonial, en donde vamos a poder ver los activos involucrados que nos van a servir para la cancelación de los pasivos asumidos, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste el análisis de la situación financiera a corto plazo? Consiste en estudiar la suficiencia del capital corriente para cumplir con los compromisos asumidos en el corto plazo, ¿sí? Este capital, yo digo de la suficiencia de capital corriente. Bueno, ¿qué es el capital corriente? El capital corriente lo podemos llamar también, lo vamos a encontrar que algunos autores lo llaman capital operativo o capital de trabajo, ¿sí? Y más abajo, abajo de todo, fíjense, tenemos la fórmula de capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, que sería la parte del activo corriente que está siendo financiada con fondos a largo plazo. Ese sería el capital de trabajo. Entonces, nosotros vamos a estudiar este capital de trabajo desde 3 puntos de vista. El primero es, vamos a hacer un análisis estático, es decir, vamos a estudiar el valor que arroja el capital corriente a una fecha determinada. Y no solamente el capital corriente, sino los índices que estén relacionados y que utilicen los mismos componentes en la fórmula. Luego, una vez que sepamos, determinemos el valor estático de ese capital, lo que vamos a hacer es un análisis dinámico, que es estudiar la velocidad con que circulan los elementos que integran el capital corriente. Esto se denomina también rotación del capital corriente. En este caso es dinámico porque tiene en cuenta el tiempo, ¿sí? Por eso es que es un estudio dinámico. Y luego, por último, vamos a estudiar las causas que produjeron las variaciones en esos dos momentos de tiempo, ¿sí? Para analizar este capital de trabajo desde estos tres puntos de vista, vamos a tener distintas herramientas, las que vamos a ir estudiándolas, y que vamos a tener que recurrir a ella para analizar. Como siempre les repito, un solo índice por sí solo no me permite determinar una situación, poder emitir conclusiones sobre una determinada situación, sino que tengo que utilizar los distintos índices en forma complementaria para poder tener una visión global y recién poder sacar una conclusión. Bien. Para hacer el estudio estático de capital, lo que vamos a determinar es la posición de capital corriente. Entonces, esta posición la vamos a estudiar en valores absolutos y en valores relativos. O sea, vamos a analizar a los componentes del capital corriente sacando un valor. Ese valor en valores absolutos sería esta diferencia. Capital corriente es igual al activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? O en valores relativos. ¿Por qué digo que es un análisis estático? Porque el objetivo es determinar el valor a un momento determinado, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, una vez que yo determine el valor de capital de trabajo, ¿qué valor se considera adecuado para una empresa? No existe
un valor referente para cualquier tipo de empresa. ¿Sí? No, así como nosotros en el endeudamiento o en la inmovilización podríamos decir mayor a 1, menor a 1, acá no. No sé quién tiene abierta su micrófono, que lo apague, por favor. Bien, entonces, les decía que no existe un valor de referencia que yo pueda decir, bueno, para las empresas comerciales, los supermercados tienen que tener tal capital de trabajo. No, porque el capital de trabajo va a depender del tipo de actividad y también de la estructura de la empresa, de la envergadura de la empresa, ¿sí? De acuerdo al nivel de actividad que tenga la empresa, va a necesitar un capital de trabajo. Si el nivel de actividad es, es grande, tiene un gran nivel de actividad, su capital de trabajo tiene que ser razonable para poder cumplir con ese nivel de actividad que tiene. Entonces va a tener un capital de trabajo mayor. Si estoy hablando de un kiosco, el nivel de actividad de un kiosco en principio es mucho menor, por lo tanto el capital de trabajo que requiere ese kiosco es mucho menor, ¿sí? Cuando yo hablo de capital de trabajo, piensen, yo les digo activo corriente menos pasivo corriente, pero nosotros tenemos que pensar cuáles son los rubros que están involucrados. Entonces, analizaré cuánto tengo que tener de caja, cuánto de inversiones, cuánto de créditos por venta, de bienes de cambio, en función de las deudas que tengo, deudas comerciales, deudas bancarias, ¿sí? Profe, Sí, y el capital de trabajo, por ejemplo, una empresa comercial con una empresa constructora no va a ser el mismo tampoco, digamos, no, porque una va a tener que obviamente que necesitar no. más inmovilizaciones y otra más disponibilidad. Obviamente que es así como me decís, tal cual es así. Inclusive, dentro de las mismas empresas constructoras, yo no puedo decir que van a tener, no puedo dar un nivel de capital de trabajo, porque existen empresas constructoras que que tienen un nivel de actividad muy grande, que hacen licitaciones muy grandes, construyen rutas o inmuebles muy grandes, frente a una constructora que te hace un edificio. Obviamente que los capitales de trabajo van a ser totalmente diferentes porque el nivel de actividad de una y otra es totalmente diferente. ¿Estamos? Sí. Bien, bien. El capital de trabajo debe ser adecuado y es adecuado cuando me permite, cuando es el suficiente como para poder tener un manejo sin quiebres, sin fisuras de mi actividad. Yo puedo desarrollar mi actividad sin fisuras, sin quiebre en la capacidad de pago, sin tener problemas para reponer la mercadería, para atender mis compromisos asumidos, ¿sí? Y que me permita, además, el capital de trabajo me debe permitir, tiene que ser lo suficientemente no debe ser ni si es excesivo, la empresa pierde por tener capital de más, tener inmovilizado, pero tampoco tiene que ser mínimo, porque si es mínimo, la empresa puede tener problemas para realizar su actividad normal, ¿sí? Inclusive si es muy pequeño, es muy probable que tenga que recurrir permanentemente a nuevas fuentes de financiación, con lo cual el pasivo va a ir aumentando, mi capital de trabajo se va a ir deteriorando y la situación económica se va a ir deteriorando. Entonces, capital de trabajo adecuado me debe dar protección al negocio, debe tener un cierto margen de seguridad y protección al negocio. No solamente le debe permitir cancelar las obligaciones, sino aprovechar ventajas financieras, aprovechar descuentos. Por ejemplo, decir, bueno, en este momento yo vendo tal bien y en este momento hay una oferta muy buena para poder adquirir por volumen el bien que estoy vendiendo. Entonces, hacer un análisis y podré colocar esa cantidad que necesito comprar para aprovechar ese descuento. Entonces, si es posible, tener los fondos suficientes para poder aprovechar ese descuento, ¿sí? Me, eh,
Esto del mantenimiento de crédito está relacionado con cancelar las obligaciones. Si la empresa cancela sus obligaciones o cumple con sus compromisos en tiempo y forma, obviamente que mis proveedores van a estar, van a querer mantenerme el crédito, es decir, van a estar dispuestos a seguir vendiéndome a plazo porque yo cumplo con mis obligaciones asumidas, ¿sí? Y también lo puedo relacionar con los créditos que la empresa otorga, es decir, si yo tengo un capital razonable y tengo un buen manejo de los plazos de pago con los plazos de cobro, voy a poder seguir manteniendo también la posibilidad de otorgar crédito a mis clientes, es decir, de vender a crédito, ¿sí? Y también debo tener un cierto margen de seguridad, les decía. ¿Para qué el margen de seguridad? Por emergencias. Por ejemplo, algún cliente que no me pague, alguna situación, una huelga, alguna situación que haga que no reciba la empresa los fondos que pensaba, pero aún así pueda cumplir con sus compromisos en tiempo y forma. El capital de trabajo debe incluir, fíjense que dentro del activo corriente están los inventarios, obviamente. Entonces, el capital de trabajo debe incluir inventarios, los bienes de cambio, pero los bienes de cambio en una cantidad que sea razonable para el tipo de actividad que tiene y para la demanda que tiene la empresa. Recuerden que en el caso de las, para determinar el monto que la empresa debe tener en bienes de cambio, nosotros necesitamos tener un estudio de la demanda, ¿sí? De acuerdo a cuál es la demanda que se espera, si estoy en una empresa industrial, la empresa industrial determinará cuánto va a producir de acuerdo a la demanda, ¿sí? Y en función de lo que necesite producir, se harán las compras de la materia prima, los gastos indirectos y los insumos necesarios para producir lo que se determinó que es necesario producir para atender la demanda. Si estoy en una empresa comercial, la demanda me va a determinar cuánto debo tener de bienes de cambio, cuánto debo adquirir de mercadería para poder satisfacer la demanda, ¿sí? En cuanto a la concesión de créditos, fíjense que nosotros pusimos acá política adecuada. ¿A qué nos referimos que una política adecuada de crédito? Nosotros tenemos que hacer un análisis y ver, primero, nuestra empresa recibe espera de nuestros proveedores, ¿sí? Es fundamental que el plazo que que la empresa venda, el plazo que le otorgue a sus clientes la empresa para pagar las ventas que haga, debe ser menor que el plazo o igual, como mucho, al plazo que recibe esta empresa de sus proveedores. ¿Para qué? Porque la idea es que la empresa calce la cobranza de los créditos con el pago a sus proveedores, de manera de no tener problema y de ir cancelando con las cobranzas a sus proveedores y que no tenga que recurrir a nuevas fuentes de financiación. Entonces, esa sería una política, eso es una cuestión que debe tener en cuenta siempre la empresa para fijar los plazos a los que va a otorgar para la venta. También acuérdense que no solamente a eso se refiere, sino a que debe ver qué requisitos le va a pedir a sus clientes, deben cumplir los clientes para que la empresa otorgue crédito en forma más segura, es decir, a clientes que considera que pueden cumplir con el pago de la deuda que están contrayendo con nuestra empresa, ¿sí? Entonces, hacer una política de otorgamiento de crédito adecuada y no solamente crear esas políticas, sino que después hacer cumplir esas políticas, porque muchas veces se da que las empresas tienen la política adecuada, pero resulta que cuando van a la práctica no respetan, no hacen cumplir, no hacen que los clientes presenten la documentación que tienen que presentar, no se cercioran que
se dé la relación de cuota-ingreso adecuada, entonces empieza a haber atraso en los créditos y luego deudores incobrables, ¿sí? Si la empresa se maneja con un capital de trabajo adecuado, le va a permitir que opere con eficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener pérdidas, no va a tener atrasos en las cobranzas, no va a tener pérdidas de venta por falta de mercadería, tampoco va a tener mercadería en exceso, de más de la que necesite y la va a tener inmovilizada. Entonces, opera con eficiencia y ahí eso hace que todas los excesos, las ineficiencias, los atrasos que puedan generar costos adicionales se reduzcan, ¿sí? Bueno, y por supuesto que un capital de trabajo adecuado capacita al negocio a soportar periodos de depresión. Bien, cuando nosotros veamos el capital de trabajo y lo necesitamos administrar, nosotros tenemos que ver un buen manejo de capital de trabajo tiene que tener un control del nivel óptimo de inversión, es decir, cuánto tengo que tener en caja, y para saber cuánto tengo que tener en caja, haré un cash flow, ¿sí? Cuánto tengo que tener cuánto es razonable tener de créditos por venta, y ahí tener en cuenta cómo calzarlos con los pagos a proveedores, cuánto debo tener de bienes de cambio en función de la demanda que tenga, si el nivel de operaciones aumentó, es normal entonces que yo aumentó en una importante medida, entonces es probable que necesite aumentar el nivel de bienes de cambio para poder afrontar esa demanda creciente y no quedarme con rupturas en la capacidad de venta, es decir, no tener, cuando vengan a cobrarme, poder tener la mercadería y no perder la venta por no tener la mercadería, ¿sí? Entonces, y no solamente cuánto es el importe, sino en qué momento hacer esa inversión, ¿sí? Y luego, después de analizar la inversión, voy a ver cuál es la mezcla de financiación adecuada a corto plazo, ¿sí? Que va a tener la empresa en función de lo que requiere de activos, ¿sí? De la inversión, en función de la inversión necesaria, cuál va a ser el pasivo que necesita asumir que sea razonable y adecuado para mantener esa inversión, ¿sí? Bueno, en el caso de que la empresa tuviera dificultades financieras, para reducir el riesgo de la ruptura en la capacidad de pago, la empresa puede, entre otras cosas, disminuir las disponibilidades, y si no los tuviera, podría necesitar recurrir, si tuviera dificultad, ¿no es cierto?, a prolongar el vencimiento de las deudas. Entonces, hablar con los proveedores y decirles, por favor, no me presenten los cheques que tenía para tal fecha, lo podemos correr, y se negocia el vencimiento de la deuda. Entonces, muchas veces, en vez de aumentar el capital de trabajo, es decir, aumentar los activos, las disponibilidades, es preferible negociar prolongar los plazos de pago y acelerar las cobranzas de los créditos, de manera de no tener que aumentar el capital de trabajo y a inmovilizarlo en realidad, ¿sí? Ahora, si tuviéramos entonces estas dificultades, trato de negociar el vencimiento de la deuda. Si no es posible, entonces podría recurrir a liquidar stock, sobre todo si veo que tengo stock inmovilizado, que no está saliendo, entonces tratar de acelerar la venta liquidando esa parte del stock. Gestión de cobro, es importantísimo que la empresa tenga una buena gestión de cobranza de sus créditos. Haga un seguimiento de las cobranzas de sus créditos para evitar de caer en la incobrabilidad. Cuando la empresa te hace un recordatorio
antes del vencimiento, el día tanto, te viene un mensaje por mail, el día tanto vence su cuota número tanto por tal importe. Eso ya es una política, ya es una gestión de cobranza, y eso hace muchas veces la diferencia entre cobrar y no cobrar. Muchas veces uno al recibir ese mail se recuerda o entonces empieza a ver cómo poder recurrir, cómo poder cancelar ese pasivo. Entonces hacer una buena gestión de cobro. Si vemos que al vencimiento no se pagó, mandarles nuevamente un recordatorio, su cuota venció, no se pagó, porque cuanto más tiempo pase de atraso, más tiempo tenga de atraso una deuda, es más probable que se caiga en incobrabilidad. Y otra de las cosas que se puede hacer, otra de las medidas que podría adoptar a la empresa ante problemas financieros, sería reemplazar deuda a corto plazo por una deuda a largo plazo. Entonces, obtener un crédito a largo plazo, eso me daría aire como para poder salir de esta situación acotada que tendría la empresa. Bueno, entonces, administrar el capital de trabajo implica tomar decisiones sobre cuánto voy a tener de capital de trabajo y cómo va a estar compuesto este capital de trabajo, que es lo que les dije recién, cuánto de disponibilidades, que no caer en exceso, cuánto de crédito, todo esto es tomar decisiones sobre eso. Ahora, cuando nosotros como empresarios tengamos, o cuando asesoremos, tengamos que tomar esas decisiones, nosotros vamos a hacer una compensación entre riesgo y rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Y fíjense, compensación entre riesgo y rentabilidad y política de riesgo alto o bajo. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa actúa conservadoramente, es decir, que quiere asumir un menor riesgo, un riesgo bajo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de mantener un capital de trabajo, va a tener un capital de trabajo mayor a otra que pretende trabajar con alto riesgo. ¿Por qué? Porque lo que busca es tener un margen de seguridad amplio para no tener ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa? Cuando el capital de trabajo es mayor al que realmente necesita la empresa, porque quieren asumir un bajo riesgo, ¿qué pasa? Se pierde de ganar, se pierde rentabilidad, porque es probable que tenga de más en caja de lo que tengo, de lo que necesito, con lo cual esté perdiendo por la inflación, tenga de más en bienes de cambio de lo que necesito, con lo cual voy a tener capital inmovilizado, es dinero que yo invertí y que está en el depósito y que no tengo la demanda suficiente para cumplir para poder venderlo. Entonces, todo eso hace que mi rentabilidad baje, ¿sí? Ahora, aquella empresa que decide asumir una política de riesgo alto va a tratar de manejarse con el capital de trabajo justo, lo mínimo posible, de manera de no caer en ninguna de estas situaciones que les acabo de decir. Pero, por supuesto, que su riesgo es alto, porque al estar tan justo su capital de trabajo, puede pasar esto que yo les decía, por ejemplo, que algún cliente no cumpla con el pago y justo tenía calzado la cobranza con el pago de su deuda. Al no recibir la cobranza, no puede pagar su deuda. ¿Qué pasa? Tiene que endeudarse. ¿Estamos? Entonces, hay que hacer un equilibrio entre no ser ni tan conservadora, ni tan conservador de querer tener un muy bajo riesgo, ni tampoco asumir un alto riesgo que que me haga caer en alguna situación no deseada, que haga crecer el endeudamiento o pierda de vender, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto de cómo nosotros tenemos que analizar al capital de trabajo? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora profe. seguimos. Sí, profe. Vamos a empezar a ver los distintos índices, ¿sí? El primero que vamos a ver es un índice dinámico,
y que es el índice de rotación de capital de trabajo, y que relacionan las ventas con, y en el denominador es un cociente entre las ventas y el capital de trabajo. Este índice mide el nivel de actividad que tiene el ente, ¿sí? Relacionando el capital de trabajo con el nivel de actividad. El nivel de actividad lo va a dar las ventas, ¿sí? Acá tampoco hay un valor que se considere adecuado o razonable para distintas actividades, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como siempre les digo, observar la evolución en el tiempo de ese índice, cómo ha ido variando a lo largo de los distintos ejercicios, para ver cuál es la tendencia, ¿sí? Si el índice es muy bajo, ¿sí? Y también lo voy a comparar con la competencia. Si este índice me da muy bajo, me puede estar indicando que el capital de trabajo que tengo es muy grande para el nivel de actividad que tengo, ¿sí? Por dar cualquier valor. Digamos que la rotación en la empresa venía siendo de 5 veces, 5,35, 4,90, y en este momento está rotando 3 veces. Eso me tiene que llamar la atención y ver qué es lo que está pasando. Es probable que el capital de trabajo o que las ventas hayan bajado, pero haya mantenido yo el mismo nivel de capital de trabajo, con lo cual mi capital de trabajo está quedando excesivo para el nivel de actividad, ¿sí? Entonces, para eso me sirve este índice. Ahora, cuando las ventas crecen, el nivel de actividad crece, yo ya les dije, mi capital de trabajo se tiene que adecuar y aumentar para cubrir esa mayor nivel de actividad que estoy teniendo. Ahora, vamos a ver, primero yo le dije, si es muy bajo, me puede estar indicando que tengo un exceso de capital de trabajo para el nivel de actividad que estoy teniendo. Si mi este índice de rotación es muy alto, me puede estar indicando todo lo contrario, que mi capital de trabajo es muy pequeño para el nivel de actividad que tengo. Y entonces, ¿qué me está pasando? Esta empresa no está pudiendo, está presentando dificultades para cumplir con sus compromisos, y va a ser cada vez necesario que que recurra a nuevos endeudamientos, con lo cual el capital de trabajo se va reduciendo y se va haciendo esta rotación cada vez más elevada. Entonces, si este índice ha ido subiendo y vemos que tenemos un crecimiento muy importante con relación a la historia y con relación a la competencia, tenemos que prestar atención porque me puede estar indicando que el capital de trabajo es insuficiente y que esta empresa necesita aumentar su capital de trabajo para adecuarlo al nuevo nivel de actividad que tiene. ¿Estamos? Si no, la empresa va a comenzar a endeudarse y a descapitalizarse. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona este índice? Sí, profe. Vamos ahora a calcular el capital de trabajo. Acuérdense, nosotros teníamos 4 empresas. Si nosotros miramos, tenemos la empresa D, es la empresa con mayor activo corriente y pasivo corriente, y por lo tanto es la que me da mayor capital de trabajo. Mientras que la empresa A es la que menor activo corriente tiene y también menor pasivo corriente, y la que me arroja menor capital de trabajo. Entonces yo podría decir que como si yo tomo como un indicador el capital de trabajo para analizar la situación a corto plazo, financiera a corto plazo, ¿qué concluiría? Bueno, la empresa D está en mejor situación, luego le sigue la siguiente empresa con mejor situación financiera a corto plazo es C, porque es la que le sigue en capital de trabajo, luego B, y por último, la que peor situación financiera tiene es la empresa C. Perdón, la empresa A, porque es la que menor capital de trabajo tiene, ¿sí? Esto es si yo me guío únicamente con este índice para analizar la situación financiera. Profe, Sí.
Pero ahí también habría que hablar el nivel de actividad y, lo que, o sea, lo que desarrolla, porque puede ser que tenga el de 500, no- para el capital del trabajo, para la actividad que realiza, puede estar adecuado, y en el caso de la D, capaz que es poco para lo que realiza, digamos. Perfectamente bien analizado. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Porque A el ver, número no me dice nada, me pueden decir sí que es exacto, más chico, cosas, pero si no me dice el nivel de actividad, no, no me sirve de nada. exactamente. Ningún índice por sí solo me va a permitir concluir, y mucho menos este índice de capital de trabajo, porque por sí solo no me dice nada, porque a lo mejor es como vos decís, a lo mejor la empresa A es el kiosquito de la escuela, y resulta que lo que tiene está perfecto, y que capaz que la empresa D es, qué sé yo, un súper del barrio, y su capital de trabajo sea inadecuado. Entonces, esto solo no me dice nada. Y ahora vamos a ver que inclusive cuando analicemos otro índice estático que analiza la situación financiera, vamos a sacar una conclusión totalmente opuesta. Pero esperemos, vamos a ver ahora el siguiente índice que está relacionado con el capital de trabajo. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos el índice de capital de trabajo. El índice de capital de trabajo mide la suficiencia de capital de trabajo para cubrir los pasivos corrientes, ¿sí? Fíjense, en el numerador va a ir el capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, y en el denominador el pasivo corriente. Este índice me va a indicar si el ente puede cumplir con sus compromisos asumidos en el corto plazo con el capital corriente que tiene, ¿sí? Para que la situación se considera adecuada, razonable, ¿sí? Arrojaría un índice entre 0,5 y 1, ¿sí? Hasta 0,5 es una situación aceptable. Si el valor fuera negativo, me estaría indicando que aún la empresa vendiendo la totalidad de sus activos no podría hacer frente a sus obligaciones asumidas en el corto plazo, ¿sí? Este índice también lo utilizamos cuando analizamos la enfermedad de las empresas y queremos saber si hay exceso o de determinados bienes que se encuentran dentro del activo corriente, ¿sí? Así que este índice lo vamos a seguir utilizando más adelante. Luego vamos a tener otro índice estático, que fíjense que es el índice de la liquidez, que ustedes lo deben haber sentido nombrar. ¿Qué es el índice de liquidez? Es el índice que nos permite medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos en el corto plazo, ¿sí? La liquidez corriente, ¿cómo se determina? A ver, pensemos, si nosotros estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos en el corto plazo, entonces pensemos, ¿cuáles serían los componentes de la fórmula de este índice? Hablemos de compromisos asumidos en el corto plazo y la Activo capacidad que corriente, tiene la empresa. Sí, te escucho. activo corriente y pasivo corriente. Esos son los dos integrantes de la fórmula, que fíjense Hay que que dividir. coincide exactamente con el capital de trabajo. Son los mismos que el capital de trabajo, nada más que nosotros lo vamos a poner en forma de cociente, ¿sí? Entonces, en el numerador va el activo corriente y en el denominador el pasivo corriente. Y acá nosotros vamos a compararlos con tres situaciones posibles. Si el índice me da igual a 1, es porque, ¿qué pasaría? ¿Cómo es el activo corriente respecto al pasivo corriente? Igual, Iguales, perfecto. Entonces, ¿ustedes creen que una situación en donde una empresa tenga un activo corriente igual a su pasivo corriente es una situación buena? No, No, ¿por qué?
Y porque si surge algún inconveniente, la empresa no va a tener ningún respaldo para hacer frente o los medios para hacer frente a sus compromisos inmediatos. No tiene Claro, capital de trabajo. exacto, su capital de trabajo es cero y nosotros tenemos los activos corrientes iguales a mis pasivos corrientes. Y como me dicen acá, cualquier atraso que hubiera en la cobranza o que no se vendiera algún bien, la empresa tendría dificultades para cumplir con sus compromisos asumidos en el corto plazo. Entonces es una situación muy límite, muy riesgosa, no hay un margen de seguridad, ¿sí? Profe, y no Sí, podemos ver también en ese caso el tipo de, o sea, la política de venta, porque es una empresa que vende al contado o chicos, sea, espérenme un segundito, sí, por favor, un segundito. Hijo, estoy dando clases, hablo cuando termine. Bueno, chao. Discúlpeme, pero era mi hijo que está en el exterior y me estaba llamando hace un montón que no lo veo, así que, bueno, perdón, repetime lo sí, que me estabas diciendo, o sí. sea, puede ser en una situación aceptable, no sé, bueno, no sé si configuraría una situación límite, pero que la política de venta de la empresa sea, o sea, vender al contado y que los proveedores sí le financien al corto plazo. ¿Puede ser o no? Sí, 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 ahí sería una situación razonable porque tendría ingreso de caja todos los días y con eso podría ir cancelando sus deudas. Porque me están esperando para pagar las deudas, digamos. Exactamente, sí, 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 es razonable eso. Otra cosa, si nosotros ahora estamos haciendo un análisis estático, pero yo después tengo que ir viendo, hacer un análisis dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo después tengo que ver, a ver, cómo ese activo corriente se cobra, en qué plazo se cobra, ¿sí? ¿En qué plazo se convierte en efectivo? ¿Y en qué plazo la empresa tiene para pagar sus deudas? Porque por ahí podría ser, les voy a dar un ejemplo extremo, pero podría ser que me dé igual a 1, pero resulta que sus activos corrientes se convierten en efectivo todos los 30 días, ¿sí? Y sus pasivos los tengo que pagar a los 60 días, a los 90 días. Con lo cual entonces la empresa podría estar en una situación buena, a pesar de no tener, a pesar de ser una liquidez corriente igual a 1. Por eso, repito lo que siempre les digo, empleando un solo índice no puedo emitir una opinión. ¿Estamos? Necesito hacer un análisis mucho más profundo. Entonces, si la liquidez corriente me da igual a 1, entonces yo, ¿qué tengo que decir? Bueno, es una situación muy límite, con lo cual necesito profundizar el análisis y aplicaré otro tipo de herramienta que me permita determinar si es razonable o no mantener este tipo de, esta liquidez corriente igual a 1. ¿Estamos? Bien. Si la liquidez corriente es menor a 1, ¿qué pasa con el activo corriente y el pasivo corriente? Tenemos más deuda. El pasivo corriente Exacto, sería mayor. exacto. Tenemos un pasivo corriente mayor que el activo corriente, con lo cual, ya les digo, no estamos cumpliendo con las políticas financieras sanas y es muy probable que esta empresa esté teniendo dificultades para cumplir con sus compromisos en el corto plazo. ¿Sí? Entonces no es una buena situación financiera el tener esa relación, salvo que por el tipo de actividad la pudiera tener, pero en principio no es una buena situación, ¿sí? Aquellos que presenten esa situación y quieran pedir un préstamo, es muy probable que vean limitada su posibilidad de acceso a un nuevo crédito o que le requieran garantías adicionales o le cobren una tasa de interés mayor para protegerse por ese riesgo. ¿Estamos? Ahora, cuando la liquidez corriente es mayor a 1, estoy en una buena situación. ¿Por qué? Porque me está indicando que mi activo corriente es mayor a mi pasivo corriente y que en principio, ¿no? En principio no tendría dificultades porque existe un margen de seguridad que me permite que ante cualquier dificultad, aún así tenga esa diferencia que me permita seguir cancelando mis pasivos, ¿sí?
Ahora, tampoco es bueno tener una liquidez corriente excesivamente alta, porque estaría frente a una empresa que está trabajando en forma muy conservadora, manteniendo un capital muy alto, un capital de trabajo muy alto para el nivel de actividad. Profe, y Con lo puede cual, ser que, sí, perdón, por ejemplo, si es mayor a uno, puede ser que tenga poca disponibilidad y muchos créditos por venta o muchos bienes de cambio parados. bueno, Habrá que analizar las ventas en ese caso también, que no. claro, nosotros tenemos que analizar el nivel de actividad. Y Porque capaz que no es justamente, buena la situación. claro, justamente nosotros, después de sacar el valor 1, nosotros no nos podemos quedar ahí. Tenemos que entrar a analizar a ver cómo está compuesto ese activo corriente. ¿Cómo está compuesto? ¿En qué plazo se van a convertir en efectivo? ¿Cómo está compuesto mis pasivos? ¿En qué plazo debo cancelarlo? Ese es el análisis siguiente que tenemos que hacer. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esto nos permite valorizar el grado de solidez financiera que tiene una empresa comparando sus recursos con sus compromisos en el corto plazo. Pero es un primer indicio, no el hecho de que tenga un índice mayor a 1, o menor a 1 o igual a 1, en principio me da un indicio, pero no me permite obtener conclusiones. Necesito seguir avanzando con otros índices para ver si es razonable, si es adecuado o no la situación. Entonces, ¿por qué es importante tener un valor del índice de liquidez adecuado? Porque si no, porque en principio me estaría indicando que estoy pudiendo cumplir con mis obligaciones en el corto plazo. Y si yo no las cumplo, no cumplo con el pago de mis obligaciones, voy a tener una calificación crediticia negativa, con lo cual no me van a querer seguir financiando mis proveedores o el banco no me va a querer renovar los créditos, etcétera, ¿sí? Incrementa la tasa de los intereses de los préstamos contraídos, afecta a los precios de compra, ya que disminuye la capacidad de negociación. Cuando yo no cumplo, obviamente que no puedo ir a pedir hacer ninguna negociación con mi proveedor. Tengo que asumir y aceptar lo que el proveedor me quiera dar porque yo no estoy en condiciones de negociar, ¿sí? Porque estoy incumpliendo con los compromisos asumidos. Y ahora repetimos la empresa que habíamos visto en un primer momento, que se acuerdan que habíamos sacado el capital de trabajo y que habíamos dicho que la que mejor estaba era de acuerdo al capital de trabajo. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcular el índice de liquidez activo corriente sobre pasivo corriente, ¿sí? Y vemos que cuando calculamos el índice de liquidez, las conclusiones son totalmente opuestas a lo que habíamos llegado cuando vimos el índice de capital de trabajo. Vemos que la que mejor está es la que menor capital de trabajo tiene, que es la empresa A. ¿Por qué? Porque tiene una relación de 2 pesos de activo corriente por 1 peso de pasivo corriente, ¿sí? Y la que en peor situación está sería la empresa D, que es la que mayor capital de trabajo tenía. ¿Por qué? Porque tiene solamente 1 peso con 11 centavos para afrontar el pago de 1 peso de pasivo. Vieron entonces, con esto les quiero demostrar que con el cálculo de capital de trabajo no puedo sacar conclusiones, pero también les aseguro que con el de liquidez corriente me va a dar un indicio, pero tampoco me puedo sacar conclusiones. Necesito avanzar con el análisis. Esto es relacionado a la liquidez corriente. Bueno, acá lo que les acabo de decir, las conclusiones son opuestas a las primeras, que es lo que hablamos recién. Bueno, ahora nosotros vamos a ver otros índices que son más rigurosos, de otros índices de liquidez que son más rigurosos, ¿sí? En estos índices que vamos a ver, siempre el denominador va a ser el mismo, va a ser el pasivo corriente, ese no se modifica. Lo que se modifica es el numerador, ¿sí? En el que en algunos casos se le va sacando algunos rubros por considerarlos que presentan algunas dificultades, ¿sí? Y entonces va
excluyendo o restando del total del activo corriente, que era el índice de liquidez corriente, le resta algunos rubros. Por ejemplo, en el caso de la liquidez ácida, y que por ahí algunos libros lo tienen al revés, pero nosotros lo llamamos así, la liquidez ácida es activo corriente, al total del activo corriente le resta los bienes de cambio, ¿sí? Y en el denominador permanece el pasivo corriente. Entonces, ¿por qué le saca los bienes de cambio? Porque dice que son los rubros, es un rubro que más lento, es el que más tarda en convertirse en efectivo. Además, porque puede haber un exceso de bienes de cambio, es decir, tener bienes de cambio en mayor medida que el que realmente requiere para cumplir con sus para cubrir la demanda o el nivel de actividad. Puede haber problemas en cuanto a la evaluación, puedo tener bienes de cambio obsoletos, deteriorados. Entonces, ¿qué hace? Para evitar todos esos riesgos, como es un índice más estricto, deja aquellos que considera como más seguro en su posibilidad de cobrar, de convertirse en efectivo. Entonces, al total del activo corriente le resta los bienes de cambio, ¿sí? Bien. Luego tengo el otro que es mucho más estricto, que es el índice de liquidez seca, instantáneo o extra seca, de acuerdo al autor que ustedes lean. Y en este caso, toma solamente aquellos rubros más líquidos, aquellos del activo corriente, ¿no? Solo aquellos que no presentan dificultad ni duda en cuanto a la posibilidad de convertirse en efectivo. Entonces, acá no hace como la liquidez ácida que resta del total del activo corriente a los bienes de cambio, sino que lo hace por sumatoria. Suma solamente o tiene en cuenta solamente aquellos rubros que no presentan dificultad para convertirse en efectivo, porque ya son efectivos o porque la posibilidad de convertirse en efectivo es rápida y es segura. Entonces, suma el rubro disponibilidades más el rubro inversiones. En el numerador solamente toma disponibilidades más inversiones y en el denominador al pasivo corriente. Bueno, obviamente que a medida que voy excluyendo rubros, los valores del índice de liquidez que se espera es menor. En el caso de la liquidez ácida, cuando estoy frente a una empresa comercial, nosotros dijimos que se considera, bueno, para la liquidez corriente, algunos autores consideraban razonable un índice de 1,5, superior a 1,5. En el caso de la liquidez ácida, se considera razonable hasta, a partir de 0,70 para arriba. ¿Por qué? Porque dicen que como lo excluyo, estoy en una empresa comercial y en una empresa comercial los bienes de cambio son en general el 50% del activo corriente. Entonces, si estoy sacando el 50%, entonces prevé esa disminución en el valor del índice, ¿sí? Y en cuanto a la liquidez seca, no hay valores, y en realidad esos valores son valores que se tiraron hace mucho tiempo y que van variando, y que van a ir variando en función de la situación financiera y económica del lugar en donde se desarrolla la empresa. Entonces, siempre les voy a decir, comparemos mayor a 1, menor a 1, que tenga un margen de seguridad, y comparemos con la historia de la empresa y con la competencia para ver si es razonable o no. ¿Sí? ¿Se entendieron estos índices? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. O sea, habría que interpretar que en el caso de, por ejemplo, que tenga un buen índice de liquidez, pero capaz que tiene muchos créditos, muchas bienes de cambio y no tanta disponibilidad para hacer frente, ¿no? Es que esto te va a pasar en general ahora, sobre todo ahora en Argentina. Las empresas tienen las disponibilidades justas y necesarias para que necesita para el normal desenvolvimiento. Vos no tenés que tener de más en efectivo porque perdés por solamente tener el efectivo en mano.
Entonces, el índice de liquidez seca, obviamente que cae muchísimo el valor del índice porque vas a tomar aquellos 2 rubros que son los menos representativos dentro del estado de situación patrimonial de No. cualquier empresa. ¿Sí? Es así como decís. Bien, bien, gracias. Bueno, ahora, solo el valor del índice es importante y no, porque yo les dije recién, ¿qué pasa si es una empresa que la totalidad de sus tiene un índice igual de liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente igual a 2? Pero resulta que todo su activo corriente se convierte en efectivo a los 100 días. Y la empresa tiene que pagar sus deudas a los 30 días. ¿Se entiende? Yo tengo una relación de 2 pesos de activo corriente por 1 peso de pasivo corriente. Que yo entonces en principio diría, uno, está re buena la situación financiera, esta empresa va a poder cumplir con sus compromisos asumidos en el corto plazo en tiempo y forma porque tengo 2 pesos de activo corriente para cancelar 1 peso de pasivo corriente, tengo un amplio margen de seguridad. Pero resulta que cuando yo miro cuándo se convierte en efectivo todo ese activo, resulta que todo su activo corriente, voy a dar un caso extremo, ¿sí? Es un crédito por venta y el crédito por venta lo voy a cobrar a los 100 días y mi deuda la tengo que pagar, que es la mitad, la tengo que pagar a los 30 días. A pesar de tener una buena relación en el nivel, en la cantidad, la dificultad de esta empresa está en los plazos. Se endeudó mal, no tuvo en cuenta los plazos de recupero de sus créditos, de calzar ese recupero de los créditos con el pago de sus deudas. Entonces, aun cuando tiene una buena relación estática, cuando yo voy a ver los plazos, está mostrando una mala situación financiera. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplito. Activo corriente 3.000, activo no corriente 1.700, total del activo. ¿Cómo se financia esta inversión? Con pasivo corriente 2.100, pasivo no corriente 600, patrimonio neto 2.000. Bien, hagamos la liquidez corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente, 3.000 dividido 2.100. Esto me da una liquidez corriente de 1,43. ¿Sí? Bien. Yo voy a plantear 2 empresas en donde van a tener la misma situación patrimonial. Es decir, que tienen ambas un índice de liquidez corriente de 1,43. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Que la empresa tiene un plazo de realización de sus activos de 30, 60 y 90 días, mientras que sus pasivos los tiene que cancelar a los 30 y 60. Fíjense, ¿sí? Tiene más espera en la recupero de sus activos, en que sus activos se convierten en efectivo, que la espera que recibió de quienes le prestaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se convierte su activo corriente en efectivo? A los 30, 60 y 90. Entonces hago 3.000 dividido 3 y me va a dar que en el primer mes se convierte en efectivo 1/3, que sería 1.000. En el segundo mes otro tercio 1.000 y en el tercer mes otro tercio 1.000. Sumo, son los 3.000 de su activo corriente que se convierte en efectivo. Ahora vamos a ver cómo paga su pasivo. ¿Cuál es su pasivo? 2.000, su pasivo corriente, 2.100. ¿Cómo lo paga? Solamente en 2 veces, a los 30 y a los 60. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2.100 dividido 2. Entonces, a los 30 días tiene que pagar 1.050 y a los 60 días los 1.050 restantes. Con lo cual, fíjense, saquemos el saldo del mes. En el primer mes se convierte en efectivo de su activo corriente 1.000 pesos y tiene que cancelar 1.050 de pasivos corrientes, con lo cual en el primer mes tiene un déficit en su capacidad de pago, un quiebre de 50 pesos. ¿Sí? Digamos que anteriormente no tenía ningún déficit, entonces venía con un saldo cero, así que el acumulado es 50. Vamos al segundo mes para ver qué pasó. Fíjense, es la misma situación. Tiene un ingreso de 1.000,
¿Por qué? Porque un tercio de su activo corriente se convierte en efectivo, 1.000, y tiene que afrontar el pago de la otra mitad de su deuda, ¿sí? 1.050. Con lo cual, vuelve a tener un déficit de 50 en el mes, que acumulado a los 50 del mes anterior, tiene un déficit acumulado de 100. ¿Qué pasa en el tercer mes? En el tercer mes recupera el otro tercio de sus activos, el tercio restante de sus activos corrientes se convierten en efectivo, o sea que tiene un ingreso de 1.000, pero ya no tiene que cancelar deuda en este mes, con lo cual los 1.000 de ingresos es el saldo del mes. En el mes tiene un saldo positivo de 1.000, con el cual puede cubrir ya ese déficit, cancelar el déficit que tenía acumulado, y le queda un saldo de 900. Es decir, fíjense, sí, al cabo de los 3 meses regulariza su situación, pero mientras tanto tiene el mes 1 y el mes 2, en donde tiene un déficit en la capacidad de pago y que va a tener que recurrir a nueva fuente de financiación. ¿Sí? Veamos la misma situación patrimonial, pero para la empresa B. La empresa B tiene otros tiempos de cobranza de sus activos corrientes y de pago de sus deudas corrientes. Fíjense, esta empresa negoció mejor. Entonces, ¿qué dijo? A ver, mis activos corrientes se convierten en efectivo a los 30 y 60 días, y yo entonces voy y recibo mayor espera de mis proveedores, porque mis proveedores me dan 90 días, 30, 60 y 90 tengo que pagarles. Entonces, veamos, los 3.000 del activo corriente se van a convertir en efectivo a los 30 y 60, entonces en 2 veces, lo divido en 2, a los 30 días tiene ingresos por 1.500 y a los 60 días restantes, los 1.500 restantes, ¿sí? Veamos cómo debe cancelar sus deudas. Su deuda es 2.100. La debe cancelar a los 30 y 60 y 90 días, o sea que en 3 veces, con lo cual es 700 de su total de su pasivo, lo tiene que cancelar a los 30, 700 a los 60 y los 760 y los 700 a los 90 días. Bien, veamos cuál es el saldo del mes. En el primer mes tiene ingresos por 1.500, pago de deudas por 700, el saldo del mes es positivo 800. No tenía ningún saldo anterior, con lo cual su acumulado es de 800. Vamos al segundo mes, 1.500, le ingresan, debe cancelar 700, le vuelve a quedar un saldo a favor de 800, que se suman a los 800 del mes anterior, y tiene un acumulado de 1.600. En el tercer mes ya no tiene ingresos, porque ya la totalidad de sus activos se han convertido en efectivo, con lo cual solamente queda cancelar la mitad, el último tercio de sus deudas, que eran los 700 restantes. ¿Cuál es el saldo del mes? Negativo 700. Pero en el mes le da negativo, pero viene holgadamente teniendo un saldo a favor, un acumulado, que con ese acumulado cancela el saldo negativo del mes y sigue teniendo una buena situación financiera, teniendo los 900 acumulados. Entonces, fíjense, ambas llegan al tercer mes con 900 acumulados. Pero ¿qué pasa? La empresa B hizo un buen análisis de los plazos de recupero de sus activos corrientes y de los pagos de sus deudas, encajó bien el recupero con el pago de sus deudas y está en una situación holgada durante todo el periodo, mientras que la empresa no hizo ese análisis y tiene dificultades financieras durante 2 meses y recién en el tercero lo corrige. Que ustedes, entonces, esto es lo que refuerza lo que yo les digo. Muchas veces no es aumentar mi activo corriente para que aumente mi capital de trabajo. Muchas veces se trata de negociar mejor, recuperar los créditos en tiempo y forma y renegociar la deuda y alargar el plazo de pago de mi deuda, y de esa manera voy a tener una buena situación sin tener que aumentar mi capital de trabajo y caer en inmovilizaciones. ¿Estamos? Bien.
Yo entonces, fíjense que yo les hablé del plazo de realización del activo corriente y le hablé de los plazos de exigibilidad del pasivo corriente o plazo de pago de deuda corriente. El plazo de realización del activo corriente sería el tiempo en que mis activos corrientes se convierten en efectivo. Y los plazos de exigibilidad del pasivo corriente serían los plazos en que la empresa debe afrontar el pago de sus deudas asumidas en el corto plazo. Con estos dos conceptos vamos a calcular un índice que es el índice de liquidez corriente necesaria. Este índice ve la parte dinámica de la liquidez, ¿sí? Relaciona estos dos conceptos, el plazo de realización del activo corriente y el plazo de exigibilidad del pasivo corriente, ¿sí? Entonces, este es un nuevo índice que vamos a ver, liquidez corriente necesaria. Es un análisis dinámico que nos permite evaluar los flujos de fondos de entrada. ¿Cuáles serían los flujos de fondos de entrada? Se producen cuando mis activos corrientes se van convirtiendo en efectivo. Y los flujos de salida, que sería cuando debo pagar mis deudas. Nos permite evaluar si el nivel de liquidez corriente de la empresa, que es el primero que sacamos, activo corriente sobre pasivo corriente, es adecuado para mantener sin ruptura los pagos. Es decir, que el índice de liquidez corriente necesaria me permite evaluar si el nivel de liquidez corriente que tiene la empresa es adecuado o no, ¿sí? En este índice intervienen los plazos medios de realización del activo corriente y los plazos medios de exigibilidad del pasivo corriente. Y una cosa que les voy a decir, y que lo acabamos de charlar, inclusive acá ya lo dijo uno de sus compañeros, que la situación financiera de la empresa va a depender no tanto de los saldos que tenga al cierre de los estados contables, sino de los flujos de fondos esperados de efectivo, ¿sí? Por eso es fundamental cuando analicemos la situación financiera no quedarnos en aplicar estos índices estáticos como sería liquidez corriente, liquidez seca o liquidez ácida, sino que avancemos sobre la liquidez corriente necesaria, ¿sí? Entonces la fórmula sería en el numerador plazo medio de realización del activo corriente y en el denominador plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente, ¿sí? Esa es la fórmula. Si acá también, en este caso, voy a comparar mayor a 1, menor a 1 o igual a 1, ¿sí? Fíjense, si me da igual a 1, ¿cómo son los plazos? ¿Iguales? Iguales, exacto. ¿Qué quiere decir? Dar un ejemplo. Por ejemplo, que los activos corrientes se van a convertir en efectivo en 30 días y mis deudas se van a cancelar dentro de 30, debo cancelarla dentro de 30 días. Ahí estaría en una liquidez corriente necesaria igual a 1. ¿Sí? Si mi liquidez corriente necesaria es mayor a 1, ¿cómo son los plazos? Y el activo se va a convertir más rápido que el pasivo, digamos, que es exigible. Pénsalo. Liquidez corriente necesaria mayor a 1. Mayor a 1, ¿no? Reemplacen con valores. Demoraría más ser exigible. ¿Cómo? Alguien estaba diciendo demoraría. Demoraría más en convertirse en activo que en pasivo. A ver, hay una señorita que está En tratando convertirse en disponibilidades, digamos, antes para poder cancelar las deudas. Bien, es así. Cuando yo tenga una duda, cuando ustedes estén ante una duda de cómo funciona el plazo, el índice lo reemplazan con valores, ¿no es cierto? Entonces, para que a mí me dé mayor a 1 este índice, yo tendría que tener un valor mayor en el numerador y un valor menor en el denominador. Entonces, el plazo medio del activo corriente tendría que ser mayor que el plazo de exigibilidad del pasivo corriente. Por ejemplo, 60-30. 60 días, 30 días. Es decir, que
el activo se convertiría en efectivo a los 60 días, mientras que mis deudas serían exigibles a los 30 días. Entonces, con esto que les acabo de decir, que ustedes me contaron, les digo, si la liquidez corriente necesaria es mayor a 1, ¿esta situación es buena o es mala para la empresa? Mala. Mala. Exacto, es mala porque mis activos demoran más en convertirse en efectivo que el plazo de espera que yo recibí de mis proveedores. Yo tengo que pagar antes mis deudas que se conviertan en efectivo mis activos. Entonces, si la liquidez corriente necesaria es mayor a 1, es malo. O sea que es inversamente proporcional al índice de liquidez corriente. ¿Sí? Miren. Sí. Si la liquidez corriente necesaria igual a 1, la empresa requiere un índice de liquidez corriente igual a 1 como mínimo para cubrir el 100% del pasivo corriente. Ahora lo vamos a ver. Si la liquidez corriente necesaria es menor a 1, estoy en una buena, perdón, mayor a 1 dice acá, no menor, mayor a 1, estoy en una mala situación. ¿Por qué? Porque el plazo de realización del activo corriente es mayor que el de exigibilidad del pasivo corriente. Y por el contrario, si mi liquidez corriente necesaria es menor a 1, el plazo de realización del activo corriente es menor que el de exigibilidad del pasivo. Es decir, que yo voy a convertir a mis activos corrientes antes de que tenga que pagar mis deudas corrientes, con lo cual es una buena situación. ¿Estamos? Sí. Bien. Vemos un ejemplito. Nosotros tenemos, dice, yo les puse recién que si la liquidez corriente necesaria es igual a 1, la empresa requiere un índice de liquidez corriente igual a 1, ¿sí? Como mínimo para cubrir el 100% del pasivo. Fíjense. Acá tengo un ejemplo en donde tengo un activo, acá. Vamos primero a la liquidez corriente. Cuando hablo de liquidez corriente, en el numerador es activo corriente sobre pasivo corriente, ¿sí? Entonces, tiene una liquidez corriente de 0,5. Fíjense que tiene la mitad de activo corriente que el pasivo corriente asumido, con lo cual, en principio, ¿qué les digo? Que no está en una buena situación porque tiene la mitad de activo, 0,50 centavos de activo corriente para cancelar un peso de pasivo. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a lo que es relación de, en valores absolutos, digamos, en relación en cuanto a los números al que me arroja el estado de situación patrimonial al cierre, en principio, si me quedo con eso, estaría en una mala situación. Pero resulta que cuando nosotros analizamos la liquidez corriente necesaria, vemos que es menor a 1. Con lo cual, en lo que es relación de plazo de cobranza y plazo de pago, está en una buena situación, ¿sí? Porque sus activos corrientes se convierten en efectivo a los 90 días y sus pasivos se hacen exigibles a los 180. Eso me da 0,50. Entonces, analicemos esto. Veamos. ¿Cuál es su activo corriente? Es 500. ¿Sí? ¿Cómo los cobra esos activos corrientes? Los activos corrientes se hacen, se convierten en efectivo a los 90 días. Entonces trazo la recta del tiempo. Entonces día 0 a los 90 días convierte la totalidad de su activo corriente en efectivo. O sea que le ingresan 500. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su pasivo corriente? Su pasivo corriente es 1000. ¿Sí? ¿Y cuándo debe cancelar su pasivo corriente? Su pasivo corriente debe cancelarlo a los 180 días. Entonces, fíjense, me voy a los 90 días, la empresa cobró 500, convirtió su activo corriente en 500, ¿sí? Y a los
180 días, tiene que pagar recién los 1000. ¿Estamos? Fíjense. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en una empresa en marcha, en donde, terminado el ciclo, vuelve nuevamente a comprar, vender, pagar, comprar, vender, pagar. Es una empresa en marcha, entonces permanentemente se va haciendo ese círculo de comprar, vender, pagar, que es el ciclo operativo, ¿sí? Entonces, a los 90 días, la empresa convierte la totalidad de sus activos corrientes en efectivo, obtiene 500. Y vuelve a iniciar el ciclo operativo. A los próximos 90 días, vuelve a cobrar 500. Y hasta ese momento no había pagado nada, porque su deuda, ¿cuándo la tiene que pagar? Toda a los 180 días. Entonces tengo los 500 del primer mes, del primer ciclo, más los 500 del siguiente ciclo, son 1000. Y a los 180 días tiene que pagar su pasivo, que es de 1000. O sea que si nosotros vemos que al tener esta relación de plazos, a pesar de tener la mitad de activo corriente para cancelar su pasivo, la empresa está en una buena situación. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, por eso es que yo no me puedo quedar solamente analizando el índice de liquidez corriente, sino que tengo que analizar los plazos, porque también podría darse la situación diferente, ¿sí? Que a pesar de tener un buen plazo, tengo a pesar de tener un buen nivel, tengo una mala relación de plazo y tenga dificultades. Acá estamos viendo que en este caso tiene una buena situación. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo les dije que si la empresa, si tiene una liquidez corriente necesaria igual a 1, requiere un índice de liquidez corriente igual a 1. ¿Qué quiere decir liquidez corriente necesaria igual a 1? Que el plazo de realización del activo corriente es igual al plazo de exigida del pasivo corriente. Entonces, yo, por ejemplo, que sea 90 y 90, ¿sí? Entonces yo a los 90 días convierto la totalidad de mi activo corriente en efectivo. Y a los 90 días debo cancelar la totalidad de mi pasivo. Entonces, por eso es que yo le digo que como mínimo, si yo tengo un índice de liquidez corriente necesaria, como mínimo el índice de liquidez corriente debe ser igual a 1. Es decir, que como mínimo su activo debe ser igual a su pasivo. Digamos que su activo sea 500 y su pasivo 500. Así me da una liquidez corriente igual a 1. Entonces, a los 90 días, convierte la totalidad de su activo corriente en efectivo, le ingresan 500. A los 90 días debe pagar la totalidad de sus pasivos y cancela 500 pesos. Por supuesto que estaría en una situación límite, donde no tendría que tener ningún atraso, porque si no, no podría cumplir. Pero como mínimo podría tener, con una liquidez corriente necesaria igual a 1, podría tener una liquidez corriente igual a 1. Pero siempre, cuando yo les pregunto, ustedes me tienen que decir como mínimo, pero estaría en una situación riesgosa porque no tiene margen de seguridad. ¿Sí? Bien. Después ustedes ven este ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver el índice de margen de cobertura. ¿Cuál es el margen de cobertura? Yo quiero que lo vean este ejemplo ustedes y lo analicen, y si hay alguna duda me la van a preguntar en la clase que viene. ¿Estamos? Pero quiero que ustedes lo analicen. ¿Qué es el margen de cobertura? El margen de cobertura va a trabajar con estos dos índices que acabamos de ver, que es la liquidez corriente y la liquidez corriente necesaria, ¿sí? En cociente. En el numerador, liquidez corriente, en el denominador, liquidez corriente necesaria. Este índice me permite conocer en qué porcentaje el pasivo corriente está cubierto, ¿sí? Tiene en cuenta no solamente el nivel de activo corriente y de pasivo corriente, sino también los plazos de realización y de exigibilidad. Por eso usa los dos índices. Si el margen de cobertura
es mayor a 100 o mayor a 1, mayor a 100 si lo multiplico por 100, o mayor a 1, indica que la totalidad del pasivo corriente está cubierto, ¿sí? Lo que exceda de 100 sería ese margen que tiene de seguridad, ¿sí? Ahora, si este porcentaje es muy alto, podría también indicarme, yo podría decir, bueno, no, estoy en una buena situación, porque puede cancelar sus pasivos tranquilamente, sus pasivos corrientes tranquilamente, y tiene un margen de seguridad. Pero si es muy alto, me puede estar indicando que tiene un capital de trabajo en exceso. Entonces, cuidado en no caer en exceso. Siempre comparo con la historia de la empresa y con la competencia. Si este margen de cobertura es igual a 100, quiere decir que me está cubriendo la total. ¿Qué quiere decir si es que es igual a 100? Que la liquidez corriente es igual a la liquidez corriente necesaria. Con lo cual, estoy en una situación muy justa, ¿sí? Se están cubriendo la totalidad de los pasivos corrientes, pero estoy en una situación muy justa. Siempre es preferible que sea mayor a 100 para tener un cierto margen de seguridad. Ahora, si es menor a 100, me está mostrando que no cubre la totalidad del pasivo corriente, está cubriendo solo una parte. Y me está indicando entonces que tengo un capital de trabajo insuficiente. Lo que le falte para llegar a 100 representa el porcentaje del pasivo corriente que no está siendo cubierto. ¿Se entiende este índice? Sí, profe. Bueno. Tiene más análisis, más cosas que tenemos para ver, pero exactamente, sí. Exactamente. Bueno, yo voy a terminar acá la clase y les pido, bueno, mañana el parcial, ahora me pongo a armar los grupos para asignar los distintos Zoom a los distintos grupos y lo subo a la plataforma Moodle, así que accedan. Por favor, verifiquen todos que estén matriculados en la plataforma Moodle de Salta. Tanto los alumnos de Salta como de Tartagal rinden en la plataforma Moodle de Salta, así que todos tienen que estar matriculados en la plataforma Moodle de Salta. ¿Estamos? Y lo otro que les quiero decir es que, bueno, entren en un ratito para ver, bueno, en un rato, denme en un rato, para ver en qué aula les toca, ¿sí? Profesores, si nosotros solo estamos matriculados en la DC de Tartagal, ¿cómo Tienes que hacemos? matricularte en la de Salta. Ahí en el grupo estaba ahí, ¿cuál es la contraseña? clave? Sí, para matricularte. Bueno, listo. Bueno, dale. Nos vemos, Hasta luego, chicos. profe. Hasta luego. ¿Profe? Sí, yo te la escucho. corto. Ahí está. No. ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Tenemos que subir la hoja de trabajo escaneada? Sí. Como en todos los exámenes nosotros pedimos eso. Profe, y tengo Sí. otra consulta. Es respecto sobre los otros ingresos y egresos. ¿Siempre Sí. los voy a calcular, o sea, o sumar o restar para calcular el resultado operativo? Vos vas a tener la ventas menos costo de mercadería vendida, utilidad bruta. De ahí vos vas a tener, lo que pasa es que no vimos esta adecuación, o sí la vimos, no recuerdo. Después de la utilidad bruta le vas a restar, los gastos operativos. Yo te sugeriría que te pongas a ver la teoría, ¿qué son los gastos operativos? Son los gastos relacionados con la actividad principal de la empresa, que hacen a la operación principal de la empresa. Entonces serían los gastos de administración y comercialización. Esos son los gastos operativos y ahí vas a tener, después de restarle los gastos operativos, vas a tener la utilidad operativa. ¿Sí? Luego van a ir los otros ingresos y egresos y ahí vas a tener la utilidad antes de intereses e impuestos. Pero eso todavía, bueno, sí hemos visto para las adecuaciones, pero no hemos profundizado más sobre el tema. Los gastos operativos son los gastos de administración y comercialización,
que son los gastos que se relacionan con la realización de la actividad principal de la empresa. No así los otros ingresos y egresos. Ah, bueno, gracias, profe. En No, el de práctico nada. sí lo habíamos sumado, por eso se me hacía raro. Ah, ¿en el práctico lo sumaron? Sí, o sea, puso costo, no, venta menos costo, bueno, el resultado bruto, y después los gastos de comercialización, los de administración, otros ingresos y egresos, y ahí sacaba el resultado operativo. Pero nosotros sacamos resultado operativo. ¿Para qué hicimos resultado operativo en los prácticos? Para el segundo nivel del estado de resultado. Ah, bueno, no. No van los gastos los otros ingresos y egresos van fuera de los gastos operativos, porque Ah, son bueno. aquellos que se producen por las actividades secundarias, actividades al margen de la actividad principal. Listo, gracias, profe. No, de nada. No necesitan imprimir el parcial, pero sí después subir eh, subir la hoja de trabajo. Bueno, ¿No hay un sí, tiempo adicional para subir las hojas de trabajo aparte sí, del tiempo del sí van a tener. Sí tienen un tiempo adicional. El parcial se cierra y ustedes tienen en general siempre 5 a 10 minutos para poder subirlo. 5 minutitos. ¿Mm? Bueno, los dejo, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta Chao, luego. profe. Chao, nos vemos.